Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Un gusto estar con ustedes en esta noche para conversar, noche del 5 de julio, para conversar de los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana y para darle una revisioncita a lo que empieza a entretenernos del proceso electoral, señores. Es el más apático. ¿Entretenernos o cansarnos? Es el más apático que hemos vivido en los últimos tiempos. Empieza a interesarnos del proceso, porque ha ido paralelo la época Pedro electoral. lo miro reaburrido con el proceso Porque no electoral. vota. Si estoy aburrido, hastío, demacrado, es que da igual. Yo creo que la Da palabra igual es quién gane y cómo gane. Da igual, Y da igual. la palabra es hastío, y lo que yo no comprendo es cómo se pueden llevar estos dos procesos de la envergadura que son cada uno. Por un lado las elecciones, pero por el otro lado cada día más razones para el desencanto con el sistema y con la clase política que nos domina hoy por hoy. Es que cada día sale un sinvergüenza nuevo. Pero bueno, a la fíjense luz. que son como tres líneas las que lleva el país. El proceso electoral, que le interesa a bastantes pocos. Todos los cambios que se están pidiendo en los distintos sectores y poderes del Estado. Y los casos de corrupción que no dejan de salir. A mí en este último, que podríamos decir el brazo judicial, ahí me parece que hay una acción y ahí me parece que se están fomentando nuevos parámetros, nuevos valores, y allí encuentro yo una oportunidad. Pero a pesar de lo impactante que es que sucede en ese músculo judicial que está viviendo ahora Guatemala, el lado político, el lado social parece caer en hastío. ¿Qué les parece si don Pedro Trujillo arranca esta discusión con el segmento electoral? Bueno, pues el segmento electoral es muy sencillo. Y el segmento electoral se refiere a las componendas que se están dando en el Congreso, a las comisiones pesquisidoras o a la comisión pesquisidora que se ha reorganizado, porque estaba organizada, luego se desorganizó y ahora se ha organizado, y a la sustitución de dos personas, el diputado Baudilio Hichos en la comisión y también el magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Yo, si quieren, vamos a empezar por las componendas, porque todo esto tiene unas componendas detrás. ¿Por qué Líder, PP y Viva votan juntos el reconocimiento o la elevación del nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué existe esa componenda clara cuando luego los ves que fuera tienen una comisión donde unos tienen la mayoría para clavar al otro, pero además hay un partido nuevo agregado a esto que es Viva, que qué interés puede tener en todo esto? ¿Perdón? Con un diputado. Bueno, con un diputado, pero a mí también me ¿verdad? llamó muchísimo la atención, y lo que puedo decir es, voy a parafrasear a uno de los expertos en Congreso, y lo que vivimos la jornada del jueves fueron diferentes retazos que hay que colocar en un cuadro completo para ver si comprendemos qué es lo que sucede. Rubén Martínez, de Congreso Transparente, Ángel Martínez, viene y nos explica lo siguiente. En realidad, la elección del magistrado Manuel Reginaldo Duarte, es apenas una parte de una negociación, pero por la otra se suelta completamente el Partido Patriota y el Partido Líder. Pero lo que él sospecha es que, arreglada la Corte de Constitucionalidad, no importa la decisión que se tome acá. Pero sí cuesta entender ese paso de Líder. Yo no sé si pueda tener otro tipo de lectura, si ustedes han escuchado otro análisis, pero es prácticamente arreglarle la salida al presidente, aunque en el camino a la salida le metan una zancadilla como declarar con lugar la formación de su causa, de su antejuicio, yo lo que decía el viernes es que veo una actitud dos caras del partido Líder, que por un lado da con lugar el enjuiciamiento del presidente, recomienda que se enjuicie al presidente, que se le levante el antejuicio, pero por el otro lado vota junto al Partido Patriota por un magistrado que todos sabemos que va a estar de acuerdo con que el presidente siga en su cargo, es decir, que va a seguir protegiendo al presidente en la eventual salida de su cargo. Y que es más popular y que es menos popular. ¿Cómo es eso que se dice aquí, que el que peca y reza? El que peca y reza empata. Eso es exactamente. Yo lo veo con un plazo menos corto. No veo que estén nada más eligiendo a un magistrado en la CC para que tenga que ver con el caso del presidente y su antejuicio. Me parece que lo que se está asegurando, tanto el partido oficial como Líder, es tener un aliado en la Corte de Constitucionalidad, un voto seguro. Si habían tenido 2 y a veces 3, ahorita se están garantizando que pueden tener hasta 3 seguros. O 3 seguros, incluso 4.
Entonces están nada más cuidándose las espaldas. Es lamentable la designación de Manuel Duarte. Yo conozco al señor por las referencias que publicaron esta semana después de su elección en el Congreso, pero imagínense que es un señor que trabajaba en la Corte de Constitucionalidad, que fue destituido por la propia presidenta de la Corte, de la magistrada Gloria Porras, que regresa al trabajar al Ejecutivo y va al despacho del secretario general Gustavo Martínez, que es el yerno del presidente, ahora es exsecretario y que quiso estar presidiendo la Corte Suprema de Justicia, y de ahí salta de regreso a la Corte de Constitucionalidad. Es un delegado del Ejecutivo. La Corte de Constitucionalidad es suprema, es la gran Corte. ¿Eso es un bofetón a Gloria Porras? Es un bofetón a la Constitución, Pedro. Bueno, pero si es un bofetón a Gloria Porras, no sé, pero a la persona que porque era una empleada lo despidió, es un primus inter pares ahí, ¿no? Ella lo despidió y ahora vuelve como un igual de ella. De persona, lo estoy viendo en qué nos queda la Corte. ¿Qué es esta Corte entonces? Pero por el otro lado, un abogado es que constituía o formaba parte de la Secretaría General de la Presidencia de la República, es decir, un abogado de Otto Pérez, pasa ahora su sucursal, así le llaman los abogados, la sucursal. El yerno no lo postularon también para... Él se autopostuló a magistrado de la Corte Suprema de Justicia y después hubo que despedirlo rápidamente. Porque el voto de Viva ha quedado como... A mí me llamó muchísimo favorece, la atención. Por ejemplo, hay dos cosas pendientes, puede haber muchas más. Uno es el juicio del señor Riesmont y otro es ¿cómo se dice? La admisión de la candidatura de la señora Ríos. La aceptación de la candidatura de Suri Ríos. Puede tener algo que ver o simplemente es porque un diputado ha considerado pues que era él la persona adecuada y lo ha votado. ¿Veis ahí alguna lectura más allá de la coincidencia? Digamos que me parece hilar fino pensar en esas dos posibilidades. Tiendo a creer más bien que el diputado, el voto único del Partido Viva dentro del Congreso, ¿es voto único todavía o se le han unido ya otros dos votos? Entiendo yo que fue uno. Que es uno nada más, el señor Villacorta, pues, probablemente tenga alguna amistad, alguna cercanía con el señor Duarte y por esa razón le ha votado. Esa es una posibilidad, la otra es la que está diciendo Pedro. Pero se me hace difícil, francamente, que se garantice la inscripción de la señora Ríos con un magistrado ¿No les más. parece una pantomima la de este diputado que presenta la moción para elegir al magistrado de la CC, que no lo identifican con ningún partido, que es este diputado de apellido Pérez, que entiendo yo que es de Creo? Yo no sé, la verdad es que... Es que como los diputados son un día de un partido, otro de otro. No, pero me parece una pantomima, un tema que no se había discutido y que resulta útil la semana que el presidente, la semana que revoca el amparo provisional a Karen obvio que Fischer. lo hicieron para cambiar la correlación de fuerzas adentro de la Corte de Pero vuelvo a mi Constitucionalidad. punto que me no lo gusta midieron, que iban resaltar. a pedir. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo la Corte de Constitucionalidad? ¿Con delegados del Ejecutivo? Háganme el favor. En la última instancia de defensa del sistema, Bueno, del pero statu quo. Paola, Sí. escucha, cuando en el próximo año se tenga que reelegir la Corte de Constitucionalidad, hay que recordar, y esto es de lo importante que posiblemente haya que pensar y cambiar, que un magistrado lo elige el presidente. Sí. Otro lo elige el Congreso. Sí. Y ahí tienes dos que obedecen al presidente, Sí. sobre todo cuando coinciden, como en el año Y que sobre viene. todo cuando tu elección Un tercero ha sido en la de Corte bancada Suprema de mayoritaria. Justicia, que ya hemos visto quién la ha puesto. Que hay Y negociación. luego está la Universidad de San Carlos, Consejo Superior que suele Universitario. estar del lado del partido que gana, y el Colegio de Abogados. Entonces, la Corte Constitucional obedece al Ejecutivo casi siempre. El único magistrado que llega... Lo que pasa es que cuando podemos decir, coinciden, concurso. como en esta vez, que el Ejecutivo cambia en enero y la Corte en mayo, coinciden más, porque cuando pasan 2 años la correlación de fuerzas Lo que pasa es que puede cuando ser hablan de distinta. una universidad, de un ente, todavía hay una posibilidad Bueno, ahí todavía de lleva que razón. tengan... que Pero, tengan- pero en términos reales, señores, el hecho de que el Congreso de la República o incluso la presidencia nomine a una persona, solo les pongo el ejemplo de Gloria Porras. Álvaro Colom la nombra magistrada por la propia por la presidencia de la República y es uno de los 5 votos, recuerden que fue una decisión unánime de no aceptar la candidatura de Sandra Torres, en esa época ya no de Colom, pero Sandra Torres ex de Colom en el proceso electoral Una pasado. persona más Ahí independiente. muestra, digamos, una independencia, aunque el presidente la hubiera nombrado, ella simple y sencillamente se asume como magistrada y actúa con libertad respecto de quien la nombró. Eso me parece que así deberían funcionar los magistrados en términos generales y creo que muchos han funcionado en esos términos durante mucho Pero tiempo. muchos otros no. Y últimamente
últimamente tampoco. Hemos visto esos votos que están alineados completamente para, más que para preservar a una persona, coincido contigo, preservar un sistema. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Tenemos mucha información electoral que discutir con usted, muchos temas interesantes, atractivos, y como ya les decía, empieza, dice Paola, a interesarnos lo político electoral, o todavía nos mantiene apáticos. Véalo usted.